El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice la Biblia que la Virgen María tiene un poder, no es el del diablo, es el poder del Altísimo que la cubre con su sombra. Es el Espíritu Santo que está en ella. Entonces dice la Iglesia Católica, pues si lo dice la Biblia, yo soy evangélico, no evangélico. Yo creo en el Evangelio. Lo escrito está. No se hable más. Por eso la Iglesia Católica es fiel a la palabra, paso a paso. Y por eso la Iglesia Católica le dice a ustedes, pídanle a la Virgen María, porque el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Hay un poder. No es el diablo, como dicen los protestantes. Y muchos de ustedes que tienen devoción a la Virgen María, ¿cuántos testimonios en el mundo del poder de Dios en la Virgen María? ¿Cuántos milagros se han realizado por el poder de Dios en la Virgen María? Si ustedes no lo han pedido, es un problema de ustedes. Es un problema de ustedes. Pero podemos pedirle a la Virgen María, porque en ella reside un poder, el poder del Altísimo, el poder de Dios. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Bueno, estamos en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles de la Grita, nada más ni nada menos, donde tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy voy a decirle por qué esa advocación de la Virgen María, la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, porque ella es la reina de los ángeles. Voy a mostrarles en las Sagradas Escrituras para que ustedes sepan por qué esa advocación de la Virgen María. Dios ha tenido el detalle con la Virgen María, un detalle tan hermoso de comunicarse con ella a través de los ángeles. No sé si ustedes recuerdan el primer detalle que tuvo en San Lucas 1:26, que Dios envió a un ángel. ¿Se acuerdan cuál ángel? Gabriel, ¿verdad? Ustedes van a ver cómo la Biblia muestra que Dios a la Virgen María le va a hablar nada más ni nada menos que a través de un ángel. Y después, que se llama Gabriel el mensajero. Y después van a ver cómo Dios envía a otro ángel. Nosotros llamamos los arcángeles porque son los jefes de los otros ángeles. Miguel, para que venga en defensa de la Virgen María. O sea, no solamente un ángel que viene a traerle un mensaje. Escuchen, San Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Lo ven? Ah, la Virgen de los Ángeles. ¿Por qué? Porque Dios ha manifestado su amor especial hacia la Virgen María a través de los ángeles. Envió al ángel Gabriel, se lo envió a una ciudad de Nazaret. Siga. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón
que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Ahí ya comenzamos. ¿Por qué en la Iglesia Católica le llamamos Nuestra Señora de los Ángeles? Ya encontramos al primer ángel, Gabriel, el mensajero de Dios. Ahora yo no sé si ustedes recuerdan que cumpliéndose lo que Dios le había dicho allá a Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, la culebra los hizo pecar y Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Se acuerdan? Que iba a haber una pelea entre él y la mujer. Y el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, muestra cuando esa mujer es reina coronada de 2 estrellas, pero va a ver cómo el diablo va a venir a querer atacar a esa mujer y a su hijo, y cómo Dios envía al arcángel Miguel, otro ángel, a pelear por ella, y cómo venció al diablo y no pudo hacerle daño a esa mujer. Escuchemos cómo dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es reina, y si no es reina, ¿por qué tiene una corona de 2 estrellas? Si el Apocalipsis es un género literario apocalíptico que significa simbólico, ¿y qué significa 2 estrellas? Que es reina del cielo, reina de los ángeles, y por ser reina de los ángeles, van a ver ustedes cómo también aparece otra señal, que es el diablo, el dragón, que viene con ganas de atacar a la mujer y a su hijo. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. El dragón va a atacar a la mujer y a su hijo. Ponga cuidado. Que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. ¿Y el dragón quién era? Versículo 9. ¿Quién era el dragón? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Tan claro, verdad? Ajá, ¿y quién defendió a la Virgen? ¿Cómo sabemos que es la Virgen? Porque esa mujer con una corona de 2 estrellas, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que iba a dar a luz un hijo, sabemos que es la Virgen María porque el versículo 5 dice quién es el hijo. ¿Quién es el hijo? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién es el hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro? Jesús. ¿Y cuál es la única mujer que parió a Jesús? No me vengan a decir que doña Petra. Los protestantes dicen que eso es doña Pánfila. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La única mujer que parió al Hijo de Dios, el que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, coronada con una corona de 2 estrellas, con la luna bajo sus pies y adornada con la luz del sol, es la Virgen. Y ahora vean cuando Dios manda a un ángel, Miguel, allá encontramos a Gabriel. Ahora encontramos a Miguel que viene a defenderla del dragón, de la serpiente antigua, del diablo Satanás. Versículo 7, escuchen. Después hubo una gran batalla. Una gran batalla. Ustedes en Venezuela saben lo que es eso. En el cielo, Miguel y sus ángeles. Aquí está el ángel Miguel, el arcángel Miguel. ¿Por qué se llama arcángel? Porque era el que gobernaba una legión de ángeles. Miguel y sus, por eso se llama arcángel, porque es el que gobierna una legión de ángeles. Miguel, entonces aquí está, reina de los
ángeles, Nuestra Señora de los ángeles. Eso no es invento de la iglesia, eso está en la Biblia. Los protestantes no lo saben. Shh, no se lo cuenten. Para nosotros solitos. Otra vez el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El ángel Miguel, o arcángel Miguel, enviado por Dios para vencer al diablo, y lo destruyó. El diablo no podía hacerle daño a tan grande mujer. Es la reina de los ángeles. ¿Y por qué los ángeles se acercan a la Virgen María? ¿Y por qué los ángeles pelean por la Virgen María? Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque cuando Dios quiso que viniera su Hijo al mundo, lo envió en el vientre de la Virgen María. Ojo, y usted va a ver que todos los ángeles de Dios, todos los ángeles de Dios, tienen que adorar al Hijo de la Virgen María, que al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Y por tanto, a los ángeles adorar al Hijo de Dios, que es el Hijo de la Virgen María, al mismo tiempo, ellos, los ángeles, sí reconocen quién es la Virgen María. Sí reconocen que es la madre de nuestro Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quienes ellos, los ángeles, le deben respeto, honor y adoración, como está escrito en Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6. Pongan cuidado. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Está comparando a Jesús con los ángeles, y Jesús está por encima, muy por encima de los ángeles, porque a los ángeles nunca los llama hijos, a Jesús lo llama hijo. El versículo 6, escuchen el 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce a Jesús en el mundo, se supone en el vientre de la Virgen María, en la mujer que estaba vestida de sol, con la luna bajo su pie y una corona de 2 estrellas, por la que peleó el ángel Miguel con el diablo. Esa mujer que el arcángel Gabriel le trajo el mensaje de parte de Dios. Cuando el Hijo de Dios se encarna, ¿qué dice la Biblia? Dice, atención, Lupita, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque ese Hijo es el Rey. Y todos los ángeles le rinden homenaje, lo adoran, no solamente como Rey, sino como Dios. Y si Jesús es el Rey, a quienes los ángeles le rinden honor, ¿quién será la mamá del Rey? La reina. ¿O no? La reina. Por eso Dios le envía un ángel y después le envía otro ángel para que pelee contra el diablo, para que venza y no pueda dañar a la Virgen María. Y adórenlo todos los ángeles de Dios. Por eso llamamos Nuestra Señora de los... que todos los ángeles de Dios están cuidando, custodiando, defendiendo, nada más ni nada menos que al Rey y a la mamá del Rey.
Que los protestantes digan otra cosa es problema de ellos. Pero lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Y cualquier protestante en el mundo puede agarrar su Biblia Reina Valera y comprobar si es o no es verdad. Entonces de ahí vemos ustedes y yo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nunca nos ha engañado a nosotros, solamente que no conocemos las Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras nos muestra con claridad cómo verdaderamente los ángeles vienen de parte de Dios a defender a la Virgen María, por ser la madre del Rey. Y el ejército es de ángeles. Ahora, de esa Virgen María, a quienes los ángeles le rinden homenaje, a quienes los ángeles traen mensaje, a quienes los ángeles defienden, de esa Virgen María yo les quiero hablar, pero no con palabras mías de yo. Quiero mostrarle por qué en la Santa Madre Iglesia Católica se nos enseña que la Virgen María es importante para ti y para mí. Lo primero es que, según San Pedro, primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 23, es que ustedes y yo creemos en la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios nunca pasa de moda. La hierba se marchita, dice San Pedro, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Escuchemos cómo dice San Pedro, porque de ahí vamos a mirar por qué nosotros nos aferramos a que la Virgen María es importante para nosotros y le rendimos culto, respeto, admiración a la Virgen María. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Por qué lo hacemos? Escuchen cómo dice San Pedro. Primero miremos por qué creemos en la palabra de Dios. Y después le vamos a mostrar dónde la palabra de Dios nos habla sobre la Virgen María. Porque los protestantes dicen, la Biblia no habla de María. La Biblia habla es de Jesús. Porque es el Evangelio de Jesús. No, la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo y de su Madre, la Virgen María. Y nos muestra quién es ella. Solamente nos queda creer o no creer. Si creemos, somos creyentes. Y si no creemos y le creemos a los hombres, somos creyentes. Miren, San Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Usted y yo vivimos porque hemos renacido. Somos cristianos, somos creyentes porque hemos renacido de la palabra de Dios. ¿Y qué significa renacer de la palabra de Dios? Porque antes no creíamos en la palabra de Dios y ahora creemos en la palabra de Dios. Somos renacidos de la palabra de Dios significa que hemos cambiado nuestra forma de pensar, que los protestantes todavía no la han cambiado, para introducir en nuestra mente la palabra de Dios. Ya no es lo que yo piense, es lo que diga la palabra de Dios. Eso se llama renacer de la palabra de Dios. De una simiente no corruptible, sino incorruptible, que es la palabra. Repítalo. Siendo renacidos. Hemos renacido no solamente de la carne, ahora renacemos en la intelectual, en la fe. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. O sea, el que le cree a la palabra de Dios es una nueva criatura. Ha renacido. Y ha renacido porque ahora cree en la palabra de Dios. Y escuche, ¿por qué nosotros debemos creer en la palabra de Dios? Que vive y permanece para siempre. ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? Que vive y permanece para siempre. Porque no pasa de moda. Vive y permanece para... Pues si permanece para siempre, en pleno siglo XXI,
también permanece y también debemos creer en la palabra. La pregunta clave es, ¿están dispuestos ustedes a creer en la palabra? Sí. Ahora los protestantes que me siguen a través de las redes sociales. Protestantes, ¿ustedes están dispuestos a creer en la palabra? Ya va. Vamos a ver si es verdad. A las pruebas me remito, ¿quiénes son los que creen en la palabra? Y verán que los protestantes no creen en la palabra. ¿Y por qué creemos en la palabra? Siga. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Ustedes son del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero escuchen. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Otra vez? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si permanece para siempre, quiere decir que todavía está vigente. Y permanece para siempre es para ustedes y para mí. Y como es para ustedes y para mí, nosotros vamos a hacer el ejercicio hoy de creer en la palabra. ¿Están dispuestos a creer en la palabra? Pues esa palabra que no pasa de moda, que era para los apóstoles, que era para los cristianos de todos los tiempos, también es para nosotros y también es para los protestantes. Y vean que los protestantes no creen. Porque en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 48, habla sobre la Virgen María. Y adivinen qué dice la palabra de Dios, que permanece para siempre, que es viva y permanece para siempre. Porque la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pues para siempre, ¿qué dice sobre la Virgen María? 1:48 de San Lucas. ¿Qué dice de la Biblia Reina Valera? ¿Qué dice? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora, desde aquel tiempo, para siempre, porque la palabra de Dios permanece para. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué están haciendo ustedes estos días aquí? ¿Qué están celebrando mañana 2 de agosto? Día de la Virgen de los Ángeles. ¿Por qué? Porque está escrito y no pasa de moda y tiene que cumplirse, porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que dice? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Su madre, su abuela, su tatarabuela, su tatarabuela, su tatarabuela, llamaba bienaventurada a la Virgen María. Todas las generaciones de cristianos, si usted comienza de aquí para atrás, han llamado bienaventurada a la Virgen María y para siempre, porque la palabra de Dios es para, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Le pregunto a los protestantes, ¿por qué ustedes no lo hacen? Porque los protestantes no son creyentes. Y no son creyentes porque no creen en la palabra. Son creyentes. Y son creyentes porque le creen a su pastor, pero no a la palabra de Dios. Los reto, agarren la Biblia en Lucas 1:48 que estamos leyendo, y si no dice que todas las generaciones deben llamar bienaventurada a la Virgen María, no me crean. Pero si lo dice, ¿por qué no creerlo si la palabra de Dios permanece para siempre? Entonces sucede lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Tropiezan con la palabra al no obedecer. Por no obedecer en la palabra,
tropiezan con la piedra. La piedra que desecharon los constructores ha pasado a ser la piedra angular. Tropiezan con esa piedra y dice la Biblia, ¿cuándo tropiezan con esa piedra? Cuando desobedecen a la palabra. ¿Y cuál es lo que desobedecen? Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y ahí tropiezan los protestantes y dicen, yo no puedo. Y los católicos no tropezamos, decimos, nosotros sí la llamamos bienaventurada. Lo escrito está. A las pruebas me remito. Las pruebas, necesitamos pruebas. Y las pruebas ya muestran la verdad. Y ustedes en Venezuela saben cómo es la cosa. Escuchen. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Vamos a ver quiénes son los que tropiezan con esa roca. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Porque los protestantes tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Porque los protestantes tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Qué dice la palabra? Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Bárbaro. Los protestantes chocan, tropiezan con la palabra al desobedecer en la palabra. Y ustedes, si no saben por qué están aquí, deben saberlo, porque no deben chocar con la palabra. Hoy ustedes están cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios que dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué? ¿Porque ella es Dios? No. La Biblia aclara. La Biblia aclara. Nosotros no tenemos a la Virgen María porque ella sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la llamarán bienaventurada? Escuchen. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Listo? ¿Por qué la llamamos bienaventurada? Porque es una diosa. No mientan, no engañen, protestantes. Nosotros no la llamamos bienaventurada porque creamos que la Virgen María es Dios. La llamamos bienaventurada, ¿por qué? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. La llamamos bienaventurada, mire cómo la vestimos, mire cómo la admiramos, porque ha hecho en ella grandes cosas. ¿Quién? El Todopoderoso. Entonces los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Porque dicen que los católicos son unos idólatras, porque tienen a la Virgen, que tienen a María, esa imagen de yeso, es un Dios. No digan mentira. ¿Por qué mienten? ¿Por qué calumnian? ¿Ninguno de ustedes cree que eso es Dios? Ninguno. Sabemos que es una imagen que representa a la Virgen María. ¿Y por qué la admiramos? Porque la Biblia lo dice. Porque el poderoso ha hecho obras grandes en ella. ¿Listo? ¿Le parece poco? Católicos, yo solamente quiero mostrarles el por qué ustedes y yo amamos a la Virgen María. No porque ella sea Dios, porque es la madre de Dios. No porque ella sea Dios, sino porque el poderoso ha hecho obras grandes en ella. ¿Por qué amamos a la Virgen María? A la prueba me remito. ¿Qué dice la Virgen? ¿Qué dice la Biblia sobre la Virgen María? Dice palabras, mire, claras. Que si los protestantes solamente abrieran el oído y abrieran los ojos, verían con claridad. No se necesita estudiar teología, filología, no se necesita ser doctor, ¿no? Solamente con que usted lea la Biblia y mire qué le dice Dios a la Virgen María.
¿Qué palabras usa el ángel para con ella? ¿Qué le dice el Señor? Con eso basta y sobra. ¿Qué opina Dios de la Virgen María? El versículo 28 de Lucas, San Lucas 1:28. Comencemos a mirar qué dice la Biblia, cuáles son los piropos cargados de mensaje para la Virgen María de parte de Dios. ¿Se acuerda que leíamos en el 26 que Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre José? El nombre de la virgen era María, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora escuchen el mensaje de Dios, porque Gabriel significa mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios no va a decir palabras de él, el mensajero de Dios va a traer un mensaje de parte de Dios. De parte de Dios hacia la Virgen María, ¿son las mismas palabras que le decimos los católicos o son las mismas palabras que le dicen los protestantes? ¿Qué dicen los católicos a la Virgen María? ¿Qué dicen los protestantes a la Virgen María? Y comprobemos con la Biblia, a las pruebas me remito. Comparen, a ver si es lo mismo, a ver si hay engaño o no hay engaño en los protestantes. De la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Va, versículo 28. Y entrando el ángel. ¿Se imagina? ¿Ustedes son más santos que un ángel? ¿Los protestantes son más santos que un ángel? Pues un ángel que es puro y que es santo, ¿cómo le dice a la Virgen María? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Miren las palabras. Salve. El salve era un saludo que se le daba al rey o a la reina. ¿Se acuerda cómo saludó Judas a Jesús cuando le fue a dar un beso? Salve, maestro. Era un saludo que se le daba al rey. Salve. O a la reina, salve. Y dice la Biblia Reina Valera una palabra, pésenla, medítenla. Salve, muy favorecida. ¿Qué les dice a ustedes esa palabra? Muy favorecida, elegida. Muy favorecida significa que es una persona muy especial, pero no solamente especial, sino que Dios favoreció a esa persona de muchas cosas. Muy favorecida. El ángel le dice a la Virgen María que ella es una persona muy favorecida. ¿Qué más le dice el ángel? El Señor es contigo. Naguará. ¿No les dice nada? ¿No les dice nada? ¿Otra vez? El Señor es contigo. ¿No les dice nada? Otra vez. El Señor es contigo. ¿Ustedes quieren estar con esa persona? ¿Sí o no? ¿Por qué quieren estar con esa persona? Porque el Señor está con ella. ¿O no? Nosotros queremos estar con la Virgen María porque dice la Biblia, el Señor es contigo. Y los protestantes que dicen leer la Biblia, dicen mentiras. Con esa mona está el diablo. Y que son creyentes y que son evangélicos. Por eso yo no los llamo evangélicos, yo los llamo evangélicos, con H, con K y con Z al final. Porque de evangélico no tienen nada, distorsionan, cambian el evangelio. El evangelio dice: el Señor es contigo. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Por qué ellos no lo dicen? Pero nosotros sí lo decimos. Dios te salve. ¿Y qué significa Dios te salve?
Dios te saluda como reina. Porque el saludo no era del ángel, el saludo era de Dios. El ángel había sido enviado por Dios. Por eso decimos, no dice el ángel te saluda, sino es Dios por medio del ángel. Dios te saluda. Los protestantes ignorantes piensan que salve viene del verbo salvar. No son más ignorantes porque no son más grandes. Por ahí alguien me decía compadrito por ahí que leyó algo que me gustó. La enfermedad del ignorante es ignorar su ignorancia. La enfermedad del ignorante es ignorar su ignorancia. Entonces dice, ahí está, la Biblia dice, Dios te salve, o sea que María está condenada. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso se llama ignorancia crónica. La enfermedad de los ignorantes es ignorar su ignorancia. Eso me gustó. No sé quién lo dijo, pero me gustó. El Señor está contigo. Cuando un católico lee en la Biblia que el Señor está con la Virgen María y la palabra de Dios no miente y permanece para siempre, es viva y permanece para siempre, entonces el católico dice, si el Señor está con la Virgen María y ella está con Dios, yo le pido, si ella está con Dios, yo la amo, yo quiero estar con ella, yo quiero ser su amigo. Yo quiero estar con ella porque el Señor está con ella. El Señor está contigo, a no ser que los protestantes piensen que el Señor es el diablo. Pero para nosotros los católicos, el Señor no es el diablo, el Señor es Dios. El Señor está contigo. ¿Qué más le dice? Según la Biblia Reina Valera, bendita tú entre las mujeres. Pesen esas palabras. Analicen esas palabras. ¿Qué significa bendita? Bendita es todo lo contrario de maldita. ¿Y por qué los protestantes casi que la maldicen? Algunos la maldicen. ¿Y por qué no aceptan que sea bendita? Opa, y bendita tú entre todas las mujeres. Esto traducido al castellano, ¿quiere que se lo traduzca al castellano? Esto traducido al castellano significa, ella no es una mujer cualquiera. Entre todas las mujeres, ella es bendita. De modo que cuando un protestante dice María es una mujer cualquiera, le patina el coco. No conoce las escrituras, tropieza con la palabra, no cree en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está por encima de la palabra del pastor. El pastor dice que María es una mujer cualquiera. La Biblia dice, no, error. María es bendita entre todas las mujeres. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entienden? Entonces la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña a leer la Biblia y a creer en la palabra de Dios. Si la Biblia dice que la Virgen María es la bendita entre todas las mujeres, la Virgen María es la bendita entre todas las mujeres, gústele a quien no le guste. Porque palabra de Dios no puede fallar. ¿O estoy equivocado? ¿No? ¿Es la palabra de Dios? Ojo, y es la palabra de Dios en contra de la palabra de los protestantes. Pruebas tengo. Que algún protestante en el mundo me muestre que María no es bendita entre todas las mujeres. Que me dé una cita donde diga, mande la cita como estamos por internet, diga, María no es bendita entre todas las mujeres. Es una mujer cualquiera. Háganlo, tápenme la boca. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso no existe. Con razón nosotros decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Porque creemos en el Evangelio, porque creemos en la palabra de Dios que permanece para siempre, porque no queremos tropezar contra la piedra angular al desobedecer en la palabra, al desobedecer la palabra. Entonces, la palabra de Dios es clara. ¿Quién es la Virgen María? La bendita entre todas las mujeres. Qué lindo. Por eso ustedes y yo la admiramos. Es la bendita entre todas las mujeres. Y mire tan bonita que la viste. Sabemos que es una imagen, pero el mundo de hoy se maneja a través de imágenes. Usted no tiene la imagen de su mamá. Si tiene novia, ¿usted no tiene la imagen de su novia? Si tiene novio, ¿usted no tiene ni una foto de su novio? Si tiene plata, ¿no tiene ni siquiera una imagen en el bolsillo? Los protestantes son tan ignorantes que pueden tener imágenes de todo el mundo menos de la Virgen María. Qué grosería más grande. Es odio contra la Virgen María, pero nosotros sabemos por qué la tenemos. Pero no solamente ahí, no solamente ahí. En el versículo 30, qué belleza, a mí me fascina. San Lucas 1:30, a mí me fascina. No sé ustedes, pero yo quiero comerme este caramelo de chocolate de fresa. Ustedes protestantes que me siguen, si no está en la Biblia no me crean, pero si está en la Biblia, Reina Valera, hágase una pregunta. Yo creo en la palabra de Dios. Yo predico la palabra de Dios. Hágase esa pregunta. ¿Está dispuesto a creer en la palabra o está dispuesto a tropezar? Con razón dice Jesús. La piedra que desecharon los constructores, los protestantes, ha llegado a ser la piedra angular. Tropiezan contra la palabra. Y así tropiezan contra la piedra angular. ¿Qué dice el versículo 30? Digno de saborearnos este caramelo. De parte de Dios. Escuche. Entonces el ángel le dijo. El ángel le dijo. Respiren profundo. Un ángel, por eso Nuestra Señora de los Ángeles. El ángel le dijo. ¿Quieren escuchar qué dice el ángel? Recuerde que el ángel es más santo que los evangélicos, más puro que los evangélicos, y tenemos que creerle más que los evangélicos. ¿Qué dijo el ángel? María, no temas, porque has hallado gracias delante de Dios. ¿No les dice nada? ¿Qué fue lo que halló la Virgen María? Porque has hallado gracia delante de Dios. ¿No les dice nada? ¿Nada? ¿Otra vez? Porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué la tenemos aquí? Porque ella halló gracia delante de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? Por eso estamos aquí celebrando la fiesta de la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles. Aplauso para la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles. Halló gracia delante de Dios. Ahora pregunto, ¿ustedes son más grandes que Dios? Pues si la Virgen María halló gracia delante de Dios, ¿debe hallar gracia delante de ustedes? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Si halló gracia delante de Dios, que es el Todopoderoso, que es el Santo, que es el Puro, y halló gracia, naguara, pues también halló gracia en nosotros los católicos. La pregunta es, ¿y por qué no halló gracia delante de los evangélicos? Porque los evangélicos se creen más que Dios.
La Virgen María es la bendita entre todas las mujeres y halló gracia delante de Dios. Pero todavía no ha hallado gracia delante de los protestantes. Por eso no hablan de ella. Por eso no está permitido predicar sobre la Virgen María. Por eso la odian, porque no halló gracia. Hallar gracia significa que la ama. Hallar gracia significa que le cayó bien. ¿Y qué? ¿Halló gracia? ¿Le pareció bien? Pero es que al pastor no le cae bien. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa como cristiano, como creyente, es que la Virgen María halló gracia a los ojos de Dios. Y si halló gracia a los ojos de Dios, también halló gracia a mis ojos, porque yo no soy más que Dios. Pero los protestantes se creen más que Dios. Y por eso la Virgen María todavía no ha hallado gracia delante de Dios. Me dijo un protestante un día, queriéndome engañar, pensando que yo era un tonto, me dijo: nosotros los evangélicos amamos a María más que ustedes los católicos. Le dije: ¿de veras? Dijo: sí. Por eso nosotros ni siquiera la nombramos. Porque esa mujer es tan, pero tan importante que si la nombramos le faltamos el respeto. Yo le dije: pues deberían respetar a Jesús así, porque a Jesús cada rato lo nombran. Lo nombran y lo nombran, le están faltando el respeto sin vergüenza. Jesús merece más respeto que María. ¡Oh, no! Vayan a cortar con ese cuchillo de cartón a otro tonto, pero que no sea yo. Porque si ustedes le guardan respeto a la Virgen María que ni la nombra, entonces están diciendo públicamente que a Jesús no lo respetan, porque lo nombran cada rato. Es una mentira, es un engaño. Ahora vean, hermanos, por qué en la Iglesia Católica nosotros amamos a la Virgen María. Porque halló gracia delante de Dios. O sea, para Dios la Virgen María es un ser especial. ¿Será especial o no será especial cuando quiso darle un hijo? ¿Han visto que cualquier persona, cualquier mujer en el mundo tenga un hijo de Dios? Eso no ha existido ni volverá a existir. Otra mujer que tenga un hijo de Dios. Solo la Virgen María, porque halló gracia delante de Dios. Y si halló gracia delante de Dios, Dios la ama, a Dios le parece bien, Dios le dio todo a ella, porque halló gracia, hasta un hijo le dio. ¿Quién soy yo para estar en contra de ella? Con razón Santa Isabel, ¿se acuerda? ¿Se acuerda Santa Isabel? Que en el versículo 43, cuando la Virgen María llegó a su casa, ¿se acuerda cuál fue la palabra de ella? Si esa mujer halló gracia delante de Dios, entonces dice Santa Isabel: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Halló gracia delante de Dios. ¿Cómo se le ocurre que esta mujer tan importante para Dios, la madre de mi Señor, venga a mí? ¿Quién soy yo? Que venga a mí la madre de mi Señor, porque halló gracia delante de Dios. Y Santa Isabel estaba llena del Espíritu, porque una persona llena del Espíritu Santo se da cuenta que si María halló gracia a los ojos de Dios, también nosotros debemos respetarla como Santa Isabel. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, decimos una mujer cualquiera, eso una mona, y agarrar. Ustedes ven los protestantes cómo tratan a la Virgen María. ¡Qué grosería más grande! ¿Por qué no creen en la Biblia? ¿Por qué no creen en la palabra de Santa Isabel? ¿Quién soy yo? Vean la humildad, vean la persona de fe, vean la persona llena del Espíritu Santo, cómo se siente chiquitica al lado de la Virgen María. ¿Y quién soy yo para que venga a verme la madre
madre de mi Señor. ¿Qué mujer más importante por ser la madre de mi Señor? Que hasta el arcángel San Miguel vino a pelear con el diablo para defender a la madre de mi Señor, aquella mujer vestida de sol, con una corona de 2 estrellas y con la luna bajo sus pies. ¿Quién soy yo para que venga a verme? Esa mujer que el ángel Gabriel fue enviado por Dios y le dio el mensaje, la reina de los ángeles. ¿Quién soy yo? Pero los protestantes, la soberbia, el orgullo y la ignorancia, dicen: Dios te salve porque María está condenada. Nosotros los evangélicos, cuando nos muramos, nos vamos con tu y ropa y zapatos para el cielo, porque pagamos el diezmo y ya compramos el cielo, aleluya, gloria al Señor. Pero María no, ella está condenada. Todos los evangélicos para el cielo y María para el infierno. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Que Jesús haya mandado a su madre para el infierno y a los evangélicos para el cielo. ¿Dónde está la Biblia que dice honra a tu padre y a tu madre? ¿No es que Jesús cumplió los mandamientos? ¿Y no es que nos mandó ama a tu padre y a tu madre? Pues de ejemplo, que de ejemplo. Ahora, si Él nos da ejemplo y cumple su palabra, es imposible que Él lleve para el cielo a todos los evangélicos y a la Virgen María no. Pero si la Virgen María está en el cielo, ¿saben cuál es la sorpresa más grande que se van a llevar los evangélicos cuando se mueran? Que cuando lleguen al cielo, a la derecha de Cristo Jesús, esté su madre. ¿O no? Ahí es donde van a llorar lágrimas de sangre, por tontos, porque no hay otra palabra. Porque la Biblia lo dice: halló gracia delante de Dios. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Vean ustedes la importancia de la Virgen María. Pero para que vean más todavía y se admiren, versículo 44. ¿Se acuerdan del 44? Como no se acuerdan, lo vamos a leer. El 44 dice: porque apenas llegó tu saludo, el saludo de la Virgen María, a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi vientre. ¿Por el saludo del ángel? No, por el saludo de la Virgen María. Porque llegó a su casa la Virgen María, la Madre del Señor, la que halló gracia delante de Dios, la bendita entre todas las mujeres. Pues tiene razón que el niño salte de gozo en el vientre. Pero ¿sabe por qué? Porque es un niño puro, no está contaminado, es como un ángel. Y se alegra en el vientre de su madre, porque la que ha llegado allí es la Madre del Señor. Escuchen el 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Es importante la Virgen María o no es importante? ¿Es importante para tu vida, para mi vida? Sí. Pues el solo saludo fue importante para Isabel y para su niño, San Juan Bautista. Con el puro saludo, el niño saltó de gozo en su vientre. Con el puro saludo, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamó versículo 41. El 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Es importante la Virgen María? ¿Está llena del Espíritu Santo o no? ¿Es la favorecida por Dios? ¿Es la bendita entre todas las mujeres o no? ¿Cómo lo sabemos? Pruebas tengo. Con el saludo, el niño saltó de gozo en el vientre. Pero con el saludo, ¿qué le pasó a Isabel? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue
llena del Espíritu Santo. Naguará. No les dice nada. Analicen estas palabras. Pesen estas palabras. Valoren estas palabras. Apenas Santa Isabel escuchó el saludo, el niño saltó de gozo e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, porque la mujer que había llegado a su casa era la bendita entre todas las. El Señor está con ella, está llena del Espíritu Santo, es la madre del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? No dice nada la Biblia sobre la Virgen María, nada. Los protestantes dicen que leen la Biblia y que no encuentran nada que la Biblia hable sobre la Virgen María. Ojo, y estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. Que no dice nada la Biblia sobre la Virgen María. Sí lo dice. Dice que Santa Isabel quedó llena del Espíritu Santo cuando la Virgen María visitó su casa. Y cuando usted y yo estudiamos la Biblia y miramos que con la visita a nuestra casa de la Virgen María podemos llenarnos del Espíritu y podemos bendecir a nuestros hijos, pues entonces le abrimos la casa a la Virgen María. Por eso es la procesión que se hace y por eso es que en la casa de ustedes, las legionarias o en las fiestas patronales, se lleva a la casa de ustedes, quienes lo permitan, la imagen de la Virgen para recordar la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, donde la familia se llenó del Espíritu Santo. ¿Y por qué los protestantes la rechazan? ¿Saben por qué los protestantes la rechazan? Porque el diablo no le perdona a la Virgen María que haya traído al mundo al Salvador. Porque es el golpe más fuerte que se le ha dado al diablo. Y por culpa de la Virgen María. Y eso no se lo perdona el diablo a la Virgen María. Y por eso manda a los evangélicos de parte del diablo a odiar, a rechazar a la Virgen María. Y por eso hay católicos que ya el diablo les ha tocado su mente. Antes eran legionarios de la Virgen, y ahora son protestantes y no quieren nada con la Virgen María. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se explica eso? Porque eran católicos de puro bla, 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 porque nunca conocieron la Biblia, porque no sabían dónde estaba fundamentada su fe. A lo mejor era porque su abuela era legionaria. Escuchaba cantar el gallo y no sabía dónde. Pero hoy yo quiero que ustedes miren por qué nosotros amamos a la Virgen María, por qué es tan importante para nosotros. Y los protestantes, en el afán que tienen de odiar a la Virgen María, dice: católicos, cuando ustedes les piden a esa mona, es el diablo el que hace el milagro, no es Dios. Porque esa no tiene poder, dicen los protestantes. Detrás de ella está el diablo. Y es el diablo el que hace el milagro y ustedes creen que es Dios. Porque no tiene poder. El poder que tiene es del diablo. Yo quiero que ustedes vean en la Biblia que eso es mentiras. Que cuando ustedes y yo le pedimos a la Virgen María y sucede un milagro, no es por el poder del diablo, es por el poder de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre el Padre Toro y un pastor protestante? Que el Padre Toro le dice es por el poder de Dios y le muestra con capítulos y versículos donde dice en la Biblia Reina Valera que es por el poder de Dios. Y el protestante dice que es por el poder del diablo, pero no tiene ni un capítulo ni un versículo. Reto a los protestantes, tápenme la boca, mándenme el capítulo y el versículo donde diga que es por el poder del diablo. Y se acabó el problema. Saquen las pruebas.
Necesitamos las pruebas. Las pruebas aclaran las dudas. ¿O no? ¿Necesitamos las pruebas? Vamos a poner las pruebas para que ustedes vean que cuando ustedes le piden a la Virgen María, sabiendo que es la Madre de Dios y sabiendo que ella nos escucha y ruega ante su Hijo por nosotros, sucede el milagro no por el poder del diablo, sino por el poder de Dios. Grábenselo aquí, aunque sea una cita. San Lucas 1:35. San Lucas 1:35. Es por el poder de Dios. Le dijo el ángel a la Virgen María: el Espíritu Santo, que es Dios, vendrá sobre ti. No dice, el diablo vendrá sobre ti. No dice, el Espíritu Santo. Nótenlo, nótenlo. Yo le voy a mostrar la lupa para que ustedes den cuenta. Que no dice el diablo, dice el Espíritu Santo. Y para nosotros el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y dice, y el poder, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Que no está en la Biblia. Pruebas tengo. Tápenme la boca. Vean, católicos, que la Iglesia Católica no nos engaña. Que la Iglesia Católica nos ha enseñado la verdad. La doctrina de la Iglesia está sustentada 100% en las Sagradas Escrituras. La doctrina de los protestantes, si se le puede llamar doctrina, no tiene ningún basamento bíblico. Vean, cuando ustedes le piden a la Virgen María, ¿con qué poder se realiza el milagro? Escúchenlo. Respondiendo el ángel. No lo dice el Padre Toro. ¿Lo dice quién? Un ángel. El ángel Gabriel, enviado por Dios, le respondió el ángel. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿El Espíritu Santo es el diablo? ¿O es Dios? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso nosotros amamos a la Virgen María y creemos en ella y la respetamos. Porque ella es templo vivo del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El que insulte a la Virgen María está insultando al Espíritu Santo que está sobre ella. El que rechace a la Virgen María está rechazando al Espíritu Santo. Porque ahí dice en la Biblia, o si no, díganme ustedes, ¿para qué la Biblia? Si la Biblia nos narra la historia de Jesús, si los evangelios nos narran la historia de Jesús, ¿para qué San Lucas, que es evangelista, nos viene a meter aquí a la Virgen María? ¿Y para qué? ¿Qué razón teológica? Que me den una razón teológica los protestantes. ¿Por qué razón teológica la Biblia coloca aquí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti? Pues para que ustedes vean que María es santa, que María es pura, para que ustedes vean que sí halló gracia delante de Dios, que sí debemos respetarla, que no podemos odiarla, que no podemos rechazarla, que no podemos maldecirla, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Este es el retrato vivo de las Sagradas Escrituras para decirnos a nosotros los creyentes en la Biblia que la Virgen María se respeta porque es sagrario del Espíritu. ¿Cómo es que dice la canción? Hija del Padre, Madre del Hijo, sagrario del Espíritu, alégrate. Alégrate, hija del Padre, Madre del Hijo, sagrario del Espíritu, alégrate, alégrate. Escuchen otra vez. ¿Quién vendrá sobre ella? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Por qué los católicos amamos a la Virgen María y la respetamos? Porque la Biblia, que no pasa de moda, que es para siempre, dice otra vez,
el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y nosotros creemos esa palabra y decimos el Espíritu Santo sobre la Virgen María. Es sagrario del Espíritu Santo. Ahora el poder. Y el poder. Los protestantes dicen que es el poder del diablo que está en ella. Y nosotros los católicos decimos que es el poder de Dios. Pruebas tengo. Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Véanla. ¿Otra vez? Y el poder. Y el poder del Altísimo. ¿El poder de quién? Del Altísimo. ¿No son capaces de ver? Otra vez. Y el poder del Altísimo. Ni con la lupa ven. Otra vez. Y el poder del Altísimo. Ese no es el diablo. Ese es Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice la Biblia que la Virgen María tiene un poder, no es el del diablo, es el poder del Altísimo que la cubre con su sombra. Es el Espíritu Santo que está en ella. Entonces dice la Iglesia Católica, pues si lo dice la Biblia, yo soy evangélico, no evangélico. Yo creo en el Evangelio, lo escrito está, no se hable más. Por eso la Iglesia Católica es fiel a la palabra, paso a paso. Y por eso la Iglesia Católica le dice a ustedes, pídanle a la Virgen María, porque el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Hay un poder. No es el diablo, como dicen los protestantes. Y muchos de ustedes que tienen devoción a la Virgen María, ¿cuántos testimonios en el mundo del poder de Dios en la Virgen María? ¿Cuántos milagros se han realizado por el poder de Dios en la Virgen María? Si ustedes no lo han pedido, es un problema de ustedes. Es un problema de ustedes. Pero podemos pedirle a la Virgen María, porque en ella reside un poder, el poder del Altísimo, el poder de Dios. Ya sé lo que dicen los protestantes. Oh, señor cura, qué blasfemia. ¿Cómo va a decir usted que hay que pedirle a María? Si yo, que soy cristiano evangélico, tengo la oportunidad de estar directamente con Jesús, aleluya, gloria al Señor. ¿Para qué tengo yo a María? ¿Para qué me estorba? Si yo tengo a Jesús y tengo a María, ¿para qué le voy a pedir a María? Voy directamente a Jesús, ¿o no? Y el católico dice, oh, sí, yo estaba en la oscuridad, ahora veo la luz. Lo que no saben los protestantes es que la Biblia dice que aunque esté Jesús presente con la Virgen María, tú le puedes pedir a la Virgen María. Y eso está permitido en la Biblia. Que si no está en la Biblia, no me crean. Y si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. Pero lo que la Iglesia enseña está en la Biblia. Vamos a encontrar un pasaje de la Escritura donde está Jesús y está la Virgen María. San Juan capítulo 2 versículo 1. Están los dos. Es más, siendo el Evangelio de Jesucristo, no entiendo por qué la invitada especial era la Virgen María. La invitada especial era la Virgen María. Y después Jesús con sus apóstoles. No entiendo. Pero la Biblia va a presentar aquí como como es el personaje principal, la Virgen María. Y después va a mostrar que sí le podemos pedir a ella
y que por medio de ella Jesús nos va a conceder. Aunque estén los dos juntos, como dicen los protestantes, si están los dos, ¿para qué le pido a María? Yo le pido directamente a Jesús. Pues San Juan dice, no, error. Sí se le puede pedir a la Virgen María. Sí se le puede pedir. Ojo. Y por algo. Tiene que haber una razón teológica. ¿Por qué la Biblia muestra que cuando la Virgen María le pide a Jesús, Jesús, a pesar de que no había llegado su hora, adelantó la hora, hizo el milagro? ¿Por qué? Escuchemos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién es la protagonista de la película? La Virgen María. Una boda, está en una boda. Miren el protagonismo. ¿Quién es el protagonista allí? Está al comienzo, ¿cómo es? Primero el protagonista es la Virgen María. Después entra en acción Jesucristo. Pero la primera protagonista es la Virgen María. ¿Por qué? Si no es el Evangelio de la Virgen María, es el Evangelio de Jesucristo. Por algo, ¿no? Tiene que haber una razón teológica. O si no, ¿por qué San Juan mete eso ahí? ¿Será que estaba loco? ¿Será que estaba borracho? ¿Qué le pasó? ¿O será que hay una razón teológica para nosotros? Una enseñanza teológica. Otra vez. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Lo ven claro? Estaba allí la madre de Jesús. Observen que Jesús no era el protagonista ahí. El protagonista era la Virgen María. Ahora entra en acción Jesús y los apóstoles. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. ¿Lo ven o no lo ven? Porque aquí el apóstol está interesado en mostrarle a los cristianos de todos los tiempos que la Virgen María puede rogar por nosotros y que Jesús, su Hijo, lo que ella le pida, aunque no haya llegado la hora, lo hace. O que me den una razón teológica a los protestantes. ¿Qué razón teológica me dan? No me mienten la madre, no me insulten, no me manden para el infierno. O después que me insulten y me manden para el infierno, denme la razón teológica. Me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Y eso es lo que les da furia. Cuando no pueden probar sus mentiras. Algo así como en Venezuela. Oye, caramba. Miren ustedes por qué los protestantes se llenan de furia. Porque no pueden probar sus mentiras. Y yo con la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, les voy mostrando las verdades teológicas de las Sagradas Escrituras que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Véanlo. Otra vez. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahí entraron en acción como en segundo plano Jesús y sus discípulos. Cuando dice, y fueron invitados también. Pero primero estaba la Virgen María. No porque ella sea más importante. De lógica que no. Lejos de nosotros pensar eso. Es porque el Evangelio nos va a mostrar que la Virgen María también es importante. Dale. Y faltando el vino. ¿Ya saben quiénes estaban ahí? Estaba la Virgen María y estaba Jesús. Pregunto, según los protestantes, ¿a quién tienen que acudir? Solo a Jesús. ¿Y por qué los católicos decimos que también podemos acudir a la Virgen María? Porque estando Jesús y estando la Virgen María, o al revés, ya estaba la Virgen María, ahora también está Jesús. Vean que en la boda de Caná no le llegan a Jesús, la información le llega a la Virgen María.
Y la Virgen María hace de trampolín como cualquier madre con su hijo, que tiene poder. Y va la madre y habla con su hijo. Eso se llama usar rosca, tener rosca. Desde la Biblia, ¿verdad? Aquí esta gente dijo, no, aquí la rosca es con la mamá. Hablando con la mamá, logramos lo que el hijo puede. Está Jesús y está la Virgen María. San Juan dice que la gente fue a la Virgen María. Y la Virgen María los mandó a Jesús. Y le dio lecciones precisas. La lección precisa que la madre le dio es: crean en su palabra, hagan lo que Él diga. Para que se haga el milagro, crean en su palabra. Ojo, ella le va a decir, se les acabó el vino. Jesús le va a dar una respuesta que los protestantes dicen, Jesús la ignora, Jesús no le hace caso, Jesús la rechaza, Jesús no la valora, la desprecia. Porque le dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y lo reto a los protestantes y a los católicos. Si Jesús la desprecia, no hace el milagro. Si Jesús quiere dejarla quedar en ridículo, para que la gente aprenda la lección, ¿cuál es la lección? Que estando Él no le deben pedir a María, la Virgen. Deben aprender la lección, pues no le hago el milagro para que aprendan. Para que se den cuenta que tienen que venir a mí, no a mi madre. No les hago el milagro. Sufran o no. Pero si Jesús, a pesar de que no ha llegado la hora, le hace el milagro, es para que el mundo entero sepa que sí podemos hablar con la mamá del Señor Jesús, y el Señor Jesús, aunque no lo tenga proyectado, es capaz de proyectarlo por su mamá. Porque hay una unión tan íntima con su madre. Eso significa, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Que Él quiere mostrarle al mundo la unión íntima que hay entre Él y la madre. Y quiere que la vea el mundo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Él quiere que la gente vea la unión que hay íntima con su madre. Y por eso hace el milagro. Escuche. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué es lo que Jesús le va a mostrar a los cristianos? Lo que la mamá tiene con Él. La unión que hay, que no lo puede separar nadie. El respeto que Él siente hacia su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y a pesar de que no ha llegado la hora, para que vean lo que Él tiene con ella, una unión íntima, hace el milagro. Pongan cuidado. Ella sabe que no es un desprecio. Si ella supiera que es un desprecio, se calla la boca y se va y le dice a los demás, dijo que no. Me mentó la madre. Oh, no. Pero cuando Él le dice, ¿qué tiene conmigo, mujer? Todavía no ha llegado la hora. Ella sabe que está afirmando que entre los dos hay una amistad tan grande, tan íntima, tan profunda, que es irresistible ante la petición de ella. Y por eso ella, frescolita, como cualquier mamá que sabe que su hijo le ama, él le dice, hagan lo que Él les diga. A ver si no me va a conceder lo que le estoy pidiendo. Hágame quedar en ridículo delante de la gente. Naguará, conocía a su hijo, ¿no? Claro, honra a tu padre y a tu madre. ¿No lo había dicho él? A ver. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Ve que no se sintió rechazada? Sintió que le abrió las puertas. Hagan todo lo que Él les diga.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra. Bueno, el versículo 11, porque ustedes ya saben toda la historia. ¿Qué pasó en el versículo 11? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. No había llegado la hora, pero sucedieron 3 cosas. Fue el primero de los milagros, gracias a la Virgen María. Adelantó la hora. Segundo, manifestó su gloria, gracias a la Virgen María. Tercero, ¿el tercero? No estaban pendientes. Sus discípulos creyeron en él. Pongo cuidado, las tres. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Comenzó a hacer milagros. Adelantó el tiempo de los milagros. Hizo su primer milagro. Segundo, Y manifestó su gloria. gracias a la Virgen María, manifestó su gloria. Adelantado. Tercero, Y sus discípulos creyeron en él. la Virgen María hizo que sus discípulos creyeran en él cuando les enseñó: hagan lo que él les diga. Si el alumno aprendió, es porque el maestro o la maestra enseñó. Los discípulos creyeron en él. La maestra enseñó: hagan lo que él les diga. Creyeron en él. Adelantó los milagros de modo que Jesús no la rechazó. Protestante, si Jesucristo la hubiese rechazado, el mejor rechazo sería: no le hago el milagro, para que quede en ridículo y para que de una vez y para siempre quede claro que a ella no se le pide nada. A eso estoy yo. Pero si Jesús hizo el milagro, es para enseñarle a los cristianos de todos los tiempos, porque la palabra de Dios permanece para siempre, para enseñarle a todos los cristianos que sí podemos pedirle a la Virgen María, aunque esté Jesús. Y Él, por amor a su madre, es capaz de hacer el milagro, manifestar su gloria. Y a través de la Virgen María, nosotros podemos creer en Él. ¿Lo ven o no lo ven? ¿O les presto la lupa? Queridos hermanos, por eso yo vengo con toda la emoción a compartir con ustedes. Desde allá, desde el monte, han ido por la Florida, del estado Táchira, la Florida. Aquí hay una que ha ido por la Florida. Han ido en invierno han ido. No han ido en invierno como se pone en las carreteras, que a veces ni en moto pasa uno, bien lejos, allá donde el diablo fue a sacar la cédula y cuando regresó ya estaba vencida. No pasa ni el diablo a caballo. Bueno, pues desde allá, ¿para qué vengo? Para compartir con ustedes la fe de la Santa Madre Iglesia Católica, que yo me he devorado en las Sagradas Escrituras y que he comprobado que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia es divina, está sustentada en la Sagrada Escritura, aunque los protestantes por ignorancia la critiquen. Y yo quiero que ustedes lo vean. Pruebas tengo. ¿No les gustan las pruebas? Solo a los mentirosos no les gusta la prueba, pero los que aman la verdad les gustan las pruebas. Ven, queridos hermanos, ahora yo quiero pasar a algo muy especial. Yo quiero que nosotros miremos, ¿y qué ganamos nosotros con la presencia de la Virgen María? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué podemos imitar de ella? Sí, está bien. La Iglesia Católica nos habla de la Virgen María, pero no nos dice que tenemos que imitarla.
La Biblia nos habla de la Virgen María, pero no nos dice qué cosas debemos imitar de la Virgen María. Yo hoy voy a tratar de mostrarles a ustedes que la importancia de la Virgen María no es solo por la cita que les he dado, sino porque ella es un ejemplo de vida cristiana, es un ejemplo de vida de fe, es un ejemplo de vivir según el Espíritu. Comenzamos. En San Lucas capítulo 1, versículo 38, tremendo modelo, ejemplo para los cristianos, para los cristianos, para los creyentes. ¿Habrá un ejemplo más grande que el de esta mujer? No lo hay. Y quedó escrito, quedó constancia de su vida ejemplar, de su vida de fe, para ustedes y yo. ¿Quieren seguir el ejemplo de la Virgen María? ¿Sí o no? Sí. Ustedes verán si no, pero yo sí quiero seguirlo, porque ella es la primera cristiana, la primera que llevó a Cristo dentro, no solamente en su vientre, sino en su corazón, y la primera que nos dio ejemplo de cómo vivir la fe cristiana, porque antes Abraham, Isaac, Jacob, ellos vivieron la fe, pero no cristiana. Todavía Jesucristo no había venido, no nos había enseñado lo que teníamos que vivir. El ejemplo de vida cristiana, la primera cristiana, la Virgen María. Comencemos. ¿Qué ejemplo nos da ella? Escúchenlo. Entonces María dijo: Otra vez. Entonces María dijo. ¿Quieren seguir el ejemplo? Ahí les viene. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿No les dice nada? ¿Que no debemos seguir su ejemplo? ¿Que los cristianos no tenemos nada que aprender de la Virgen María? ¡Qué bárbaro, Dios mío santo! ¿Qué Biblia leen los protestantes? ¿Qué teólogos les enseñaron? ¿Les dieron clase? ¿Dónde aprendieron? ¿En qué escuela? ¿Habrá alguien que pueda hacer mejor testimonio que la Virgen María? Protestante, ¿su pastor puede ser mejor testimonio que la Virgen María? No sea tonto. Dice la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¡Qué bárbaro! Primer ejemplo, he aquí la esclava del Señor. Significa que yo no debo ser esclavo de los vicios, que yo no debo ser esclavo del dinero, que yo no debo ser esclavo del poder, como hay mucha gente esclava del poder, que yo no debo ser esclavo de los amigos o amigotes, que yo no debo ser esclavo del mundo, que yo no debo ser esclavo de la fantasía, no debo ser esclavo de la moda, no debo ser esclavo de las tonterías del mundo. Que si yo debo ser esclavo, solamente del Señor. Que Él es mi único Señor a quien yo debo servir. ¿No es un ejemplo para la vida cristiana? Que me diga cualquier teólogo protestante, ¿no es un ejemplo de vida cristiana? ¿Habrá un ejemplo mejor que esa? He aquí la esclava del Señor. ¿Habrá un ejemplo mayor que ese? ¡Válgame Dios! ¿Dónde está la inteligencia de los protestantes? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el conocer las Escrituras? He aquí la esclava del Señor. ¿Usted de qué es esclavo? ¿Del licor? ¿Del cigarro?
de la droga, del chimú, del sexo, de la moda, de los peinados, de la grosería, de los amigos, de los juegos. ¿De qué es esclavo? ¿Del hombre con quien vive? ¿De la mujer con quien vive? ¿De quién es esclavo? ¿Del presidente? ¿De la oposición? ¿De quién es esclavo? El ejemplo es: he aquí la esclava del Señor. Pero mire la coherencia, la coherencia. Yo no puedo decir aquí está la esclava del Señor o el esclavo del Señor si no hago lo que Él dice. Coherencia. Hágase en mí según tu palabra. Coherencia. Si Él es mi Señor, yo hago lo que Él manda. ¿Acaso no está escrito en Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Escúchenlo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es el reclamo de Jesús? Que los cristianos modernos no estamos siguiendo el ejemplo de la Virgen María, que dijo: he aquí la esclava del Señor, con coherencia. Hágase en consecuencia según tu palabra, porque tú eres mi Señor. Mande, Señor. Y entonces Jesús dice: ahora hay cristianos que me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Esos son los protestantes, que dicen que Jesús es el Señor, pero Jesús dijo: esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. No lo hago. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque el pastor me dijo que no. Entonces, ¿para qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Confiesen sus pecados unos con otros. No, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. Pero entonces, ¿por qué dice que Jesús es el Señor y por qué no hacen lo que Él les manda? A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Jesús es mi Señor, pero entonces ¿por qué no hacen lo que Él manda? A ver, díganme. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Por qué no hacen lo que Él manda? Cristianos, la Virgen María es el modelo ejemplar para nosotros. Si Jesús es el Señor y si nosotros somos sus esclavos, debemos tener coherencia, hacer lo que Él manda, lo que Él diga. Con razón la Virgen María le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Lo enseñaba y lo practicaba. ¡Qué coherencia más grande! ¡Qué modelo ejemplar para todos los cristianos de todos los tiempos! ¿O no? Por eso el diablo odia a la Virgen María. Por eso los protestantes, guiados por el diablo, odian a la Virgen María, porque es el mejor retrato de un hombre, de una mujer de fe. Tan así es que el versículo 45 dice, escuchen lo que dice el versículo 45. Y bienaventurada. Bienaventurada. Y bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. La que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Qué fue lo que ella creyó? La palabra del Señor. Lo que se le había dicho de parte del Señor. Bienaventurada. Ese es el ejemplo que tenemos. Nosotros tenemos el ejemplo de la Virgen María porque queremos ser como ella, hacer lo que diga el Señor. Bienaventurada porque creyó lo que ha dicho el Señor. No se puede ser
cristiano sin ese propósito de la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que no se puede. Y no se puede ser cristiano sin ese modelo, sin ese ejemplo. ¿A quién quieren servir los protestantes? ¿A quién quieren seguir? Ahora voy a hacerle una radiografía a la Virgen María por dentro. Ya no de la mente, ahora del alma, del espíritu, de lo más profundo de su ser. 46. Entonces María dijo. Entonces María dijo. Radiografía del alma de la Virgen María. Engrandece mi alma. Ahí llegamos al alma. La radiografía. Otra vez. Engrandece mi alma. Llegamos al alma, a lo más profundo de la Virgen María. ¿Y qué hay en el alma? Otra vez. Engrandece mi alma. En el alma de María hay una alegría, un gozo, una admiración, una adoración a Dios. Engrandece mi alma al Señor. Hay una admiración, una adoración, una entrega total y absoluta al Señor desde el alma. Dígame, protestante, ¿no es un ejemplo para los cristianos? ¿Habrá un ejemplo más grande que ese? Dios mío santo, ¿en qué escuela estudiaron? ¿Quién les dio teología? ¿Quién les dio Biblia? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué? No estudiaron nada. Estaban en la cárcel porque mataron a cuantos y allá en la Biblia agarraron la Biblia y salieron de pastores a enseñar la Biblia. ¡Oh, no! Y agarraron unos tontos en la calle que lo llamaran pastor. Si no está en la Biblia, no me crean. Ojo, de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. El alma. Y muy cerca del alma, el espíritu que se une al alma. Y mi espíritu. Radiografía del espíritu. Y mi espíritu. Vean el espíritu de la Virgen María, véanlo. Otra vez. Y mi espíritu. ¿No les dice nada? ¿No es un ejemplo para nosotros? Con razón la Santa Madre Iglesia Católica la pone como ejemplo de vida cristiana. Con razón nos lo enseñan desde niño. Con razón amamos, respetamos, admiramos a esta mujer ejemplar. Tenemos una radiografía bíblica de su alma, de su espíritu. Y mi espíritu, otra vez. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Naguará. Ven el alma y el espíritu de la Virgen María. Y mi espíritu se regocija, se extasía, se goza a lo máximo, a plenitud en Dios mi Salvador. ¿Que no es un ejemplo de vida cristiana? ¿Que no es el mejor modelo que tenemos en la Biblia de vida cristiana? ¡Tápenme la boca, protestantes! ¿Qué les pasa a los católicos que están ciegos y se dejan engañar de los protestantes? ¿Que no está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Y mi espíritu se alegra, se regocija, se extasía en Dios. ¡Qué bárbaro! Y viene la pregunta. Si la Virgen María es nuestro modelo y ejemplo de vida cristiana, tu espíritu y mi espíritu, ¿en qué se regocija? ¿En el alcohol? ¿En el chisme? ¿En la droga? ¿En la prostitución? ¿En el mundo? ¿En qué se regocija? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En la fama? ¿En qué se regocija tu espíritu? ¿Qué causa alegría y gozo en tu espíritu? ¿Por qué anda amargado o amargada todo el día? ¿Por qué
no vive la alegría de los hijos de Dios. Decía un ateo, los cristianos deberían tener cara de más redimidos. Odio a los cristianos. Y los odio no porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. Odio a los cristianos. No porque sean cristianos, sino porque llamándose cristianos no lo son. ¿Cuánto tiempo su espíritu se regocija en Dios su Salvador? ¿Cuánto tiempo es tu oración? 5 minutos. Ahí se regocija tu espíritu en el Señor. En 5 minutos. ¿En qué se regocija? ¿Cuánto tiempo es tu oración? Regocijarse en el Señor, extasiarse, Él conmigo y yo con Él. Él me mira y yo lo miro como dos enamorados. Qué rico. Extasiarse con Él. ¿Cuánto tiempo? Todavía no estás imitando a la Virgen María. Se extasía, se regocija en Dios, su Salvador. ¿Y qué verdad es tan grande que enseña la Virgen María? ¿Qué verdad es tan grande? Escuchen, siga. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque ella no es soberbia, ella no es orgullosa. Ella es una sierva humilde que se abaja, que se humilla, que es capaz de aguantar, de soportar. ¿No vio cuando estaban matando a su hijo en la cruz? Que se cumplió lo de Simeón, una espada de dolor te traspasará el alma. ¿No se acuerdan de Lucas 2:35, tarea para la casa? Y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. María no fue soberbia, no fue orgullosa, fue humilde, no fue prepotente. Fue capaz de callar, fue capaz de soportar, incluso cuando le estaban matando a su hijo cruelmente, vilmente, en la cruz, siendo inocente, dándole un ejemplo a las madres de Venezuela, cuando hoy día le están matando a sus hijos, cruelmente, vilmente, porque vuelve a suceder la misma historia de matar a los inocentes, y las madres vuelven a sufrir. Pero la Virgen María dio un ejemplo, la humildad de su esclava. ¿Y por qué vivió la humildad esa esclava? Escuchen. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Cuando uno vive el Evangelio, encarna la palabra, obedece lo que Dios manda y se hace esclavo del Señor, todas las generaciones le recordarán como bienaventurado, como santo. Ahí están los santos. San Pedro, San Pablo, San. Todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y entre las grandes cosas es tratar de vivir la humildad en medio de tanta soberbia en el mundo. Santo es su nombre. Reconozco, mire el ejemplo de la Virgen María. Santo es Dios. Y su misericordia es de generación en generación. Ella sabe cuán grande es la misericordia de Dios. Ella se deleita, disfruta de la misericordia de Dios, que es de generación en generación. A los que le temen. A los que le temen. Y aquí viene un poquito más del ejemplo de la Virgen María. Hizo proezas con su brazo. Pueblo de Venezuela, escuche lo que dice la Virgen María. Dios hizo proezas con su brazo. Él es capaz de hacer proezas con su brazo. ¿Se acuerda el versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 37? Para Dios no hay nada
Él hace proeza con su brazo. Creamos en Él, no bajemos la cabeza, no perdamos la esperanza. Él hace proeza con su brazo. Esparció escuchen la promesa de Dios a través de la Virgen María. esparció a los soberbios. Arriba hay un Dios que para abajo mira. Hay un justo juez. Y su palabra no puede fallar. Dice Mateo 24:35. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Tarea para la casa. Búsquenlo. ¿Otra vez? Esparció a los soberbios. Esparció a los soberbios. En el pensamiento de sus corazones. En la maldad que hay en sus pensamientos y en sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Superior a Él, nadie. Con Él no juega nadie. Pero eso sí, ¿qué tenemos que hacer? Como la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pueblo de Venezuela, ¿por qué no hacemos lo mismo que la Virgen María? Y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos.